Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bueno, antes que nada me parece que deberíamos buscar alguna canción que nos sirva como cortina, ¿no? Después vayan poniendo en el grupo alguna que se les ocurra. Yo siempre caigo en alguna escapaltata o algo de eso. Escaléctrico me gusta mucho. Bueno, una vez más vamos a repasar lo que hablamos en la célula. Creo que una vez más tenemos la oportunidad de profundizar sobre aquello que nos haya llamado la atención o de volver a escuchar como para ver si nos quedó claro o si tenemos alguna pregunta o algún aporte. Recuerden que la idea de este audio es esa, que al repasar surja y se dé la oportunidad de seguir hablando de la palabra durante el resto de los días de la semana. Pero bueno, vayamos al versículo de hoy, que está en Gálatas capítulo 5 versículo 7, y dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Acá Pablo les está escribiendo a unas iglesias que estaban en la región de Galacia y cuyo crecimiento se había visto comprometido por haber escuchado un evangelio diferente. Por eso Pablo les dice, ustedes venían bien, pero ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Y ese es el tema de hoy, el crecimiento espiritual. Decidí ponerle de título a esta reflexión creciendo con S, así que no es un error, es una conjunción de dos palabras que es crecer siendo, porque uno crece espiritualmente siendo el responsable de que suceda. Nadie crece por arte de magia, sino que crecemos tomando decisiones. Y esas decisiones son las que reivindican para mí el poder de la gestión. Es decir, nosotros tenemos que gestionar nuestro crecimiento espiritual, no porque nosotros generemos espiritualidad, sino porque no va a venir de un día para el otro, ni tampoco va a venir porque sí. Tenemos que tomar la decisión de emprender esta aventura que muchos llamamos relación con Dios. Hay una frase por ahí que dice que el primer paso no te lleva a donde querés ir, pero te saca a donde querés estar. Entonces, el crecer espiritualmente empieza tomando decisiones. Ahora, sería muy negligente quedarnos solamente con el mandato de crecer espiritualmente sin problematizar lo que nos pasa a todos, y es que cuando nos desarrollamos en la fe, nos encontramos con obstáculos. El que dice que no tiene ningún obstáculo, que no tiene ningún desafío por superar, está mintiendo o no está teniendo una vida espiritual sana, porque así como no hay una carrera sin una meta, no hay un crecimiento espiritual sin un desafío por superar. Me parece muy interesante la metáfora de la carrera para hablar de la vida. No es la primera vez que vamos a leer esta metáfora, pero para destacar, creo yo que es importante entender un poco cómo funciona una carrera. No sé si alguno de ustedes alguna vez practicó algún deporte. Yo, por ejemplo, tuve una época en la que corría, me gustaba mucho correr, después, bueno, pasaron cosas, pero lo cierto es que aprendí que el deporte cuesta, que la actividad física no se limita solamente a las fotos que suben las personas, sino que también es parte ese sufrimiento, por decirlo así, y por eso creo necesario hablar de los desafíos y de los obstáculos que vamos a encontrarnos en el desarrollo de nuestra fe o en nuestra meta de crecer espiritualmente. Ahora bien, Pablo habla de una carrera y yo creo que lo primero a destacar de una carrera es que tiene una meta, porque sin una meta sería correr porque sí, y no tener la meta de crecer espiritualmente para mí sería correr sin contexto. Y creo yo que necesitamos tener explícitamente definida la meta de crecer espiritualmente. Después, en una carrera nos podemos encontrar con el entrenamiento y con los obstáculos. Uno tiene que entrenar para tener el rendimiento necesario en la carrera, lo cual sería poder superar esos obstáculos. Con la diferencia de que en esta carrera el entrenamiento y los obstáculos pasan al mismo tiempo.
Y en la medida que vamos corriendo y superando obstáculos, nos volvemos mejores corredores. También cuando uno corre se puede encontrar con algo llamado el muro, que es causado por un mal entrenamiento y se da cuando el corredor no puede continuar la carrera porque siente agotamiento y también se le disminuye la motivación. En este sentido, el muro no se encuentra afuera, sino que es algo que le pasa dentro del cuerpo, pero el corredor no puede dar ni un paso más. Lo mismo nos pasa cuando no entrenamos lo suficiente en lo espiritual. Es nuestra propia carne la que deja de creer las promesas de Dios, deja de buscarlo y nos obliga a quedarnos quietos en el lugar y no poder avanzar. Nuestro crecimiento se ve pausado cuando pasa esto. Pero también es necesario aclarar que más allá de los obstáculos, que detrás de los desafíos, siempre nos vamos a encontrar con Jesús. Porque no es que todo es una cuestión de métodos y de ganar y de buscar la victoria, porque muchas veces es necesario pasar por estos obstáculos. Digo que nos vamos a encontrar con Jesús porque Él fue el que dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si Jesús sintió la necesidad de remarcar que en la vida vamos a tener estos desafíos, ¿por qué pensamos que tener una vida de relación con Dios es solamente para recibir promesas y bendiciones? Me parece que si tenemos solamente esa parte de la película, vamos a vivir de frustración en frustración, en lugar de vivir de victoria en victoria. Porque también pensemos que si hay una victoria es porque antes hubo una pelea. Bueno, es momento de que empecemos a definir cuáles son nuestras peleas. ¿Qué es lo que hoy empieza a estorbar para que nosotros no podamos obedecer a la verdad? Ahora, hablemos del crecimiento espiritual. Yo creo que la dirección en ese crecimiento es la que nos va a confirmar que vamos por el camino correcto. Porque el crecimiento siempre es para arriba, aunque parezca una obviedad. Pero también pensemos que hay árboles que crecen torcidos. Yo creo que si lo aplicamos a nuestra vida, podemos crecer para el costado cuando queremos acumular cosas para nosotros mismos y estamos en esa búsqueda egoísta de satisfacción, pero el crecimiento es para arriba cuando nuestras decisiones, actitudes, deseos, palabras, acciones y demás están orientadas hacia la voluntad de Dios. Y por eso es para arriba, porque nos llevan hacia Él. Pero para que esto pase es necesario radicalizarse, porque si estamos firmes en las enseñanzas de Cristo, vamos a seguir corriendo bien. Para entender mejor este concepto de radicalizarse, vayamos a la palabra radical. Esta palabra tiene su origen en la palabra raíz. Por eso cuando se habla de cambios completos, se denominan cambios radicales, porque son desde la raíz. Si no, otro ejemplo podría ser el de una persona radical, que es aquella de acción extrema y sin punto medio. Ahora, radicalizarse sería el proceso que lleva a una persona a afianzarse cada vez más en sus convicciones y creencias para mantenerse firme en ellas. Es decir, una persona que se hace fuerte desde su raíz. Básicamente, si tenemos raíces fuertes, ningún viento nos va a tumbar ni nos va a llevar por cualquier lado. Quizás eso fue lo que le pasó a los Gálatas. Si ellos se radicalizaban en lo que ya habían aprendido, se radicalizaban en el recorrido que ya habían tenido, ningún otro evangelio los hubiese podido confundir y no los hubiese podido desviar de lo que ya venían haciendo, del desarrollo que ya venían teniendo. Por eso es necesario que podamos identificar qué es lo que a nosotros nos está perturbando para que podamos tomar decisiones y empezar a cambiar todo aquello que entorpece nuestra carrera. Nuestros criterios tienen que darle la gloria a Dios, los valores tienen que llevarnos a la santidad y nuestra escucha tiene que estar reservada solo para aquello que nos ayuda a conocer más sobre la voluntad de Dios. Creo que todo lo que no cumpla con esto va a derribarnos y nos va a alejar de la meta. Sobre todo porque hoy estamos hipercomunicados y tenemos la información al alcance de la mano. Entonces es casi imposible no encontrarse con un evangelio diferente por lo menos una vez al día.
Creo que todos los días nos encontramos con un evangelio diferente. El tema está en cómo nosotros estamos parados ante esa situación. De ahí la necesidad de prepararnos, instruirnos y afianzarnos en la doctrina que hoy tenemos y que hasta el día de hoy nos hace crecer. Y yo creo que tenemos que crecer siendo los que creen y sirven. En un principio dijimos esto de usar la palabra crecer y siendo, así que inventémosle ahora su verbo infinitivo, que es crecer. Yo ahí mezclaría la palabra creer y servir, porque en esto es lo que nosotros creemos. Creemos en Dios, creemos en que esto se da a partir de una relación de amor y que el fruto de mantener este circuito en movimiento genera en nosotros amor y eso causa que también sirvamos a Dios y a los demás. Por eso nadie puede hablar de crecimiento espiritual sin hablar de servicio. Nadie puede hablar de creer si no habla de servir. Porque aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Entonces, la mejor forma de cerrar esta charla es dedicarle este tiempo de conclusión al servicio. Me parece que el cristiano crecido es aquel que ama y el que ama sirve todo el tiempo. Pero no se trata de servir porque nos gusta o de servir porque nos hace bien, porque en cierto modo eso también sería una búsqueda egoísta. El punto está en entender de que uno sirve porque es el amor el motor que nos lleva a ese servicio. Y quizás esté la pregunta de cómo hago yo para servir, cómo encuentro tiempo, cómo encuentro ganas para servir, siendo que estos son mis obstáculos, estos son mis desafíos. Yo creo que primero tenemos que entender que no es una obligación como tal, sino que es más bien una actitud. ¿Y quién mejor para enseñarnos sobre el servicio? Aquel que dijo, no vine a este mundo a ser servido, sino para servir. Y creo que lo primero que nos enseña, en contraposición a lo que solemos suponer de que dejar un impacto en la vida es alcanzar el éxito, para un hijo de Dios, el impacto en la vida se va a ver reflejado por el servicio a Dios en el llamado y por el servicio a los demás, por causa del amor, por la madurez espiritual que demanda el servicio, porque uno para servir tiene que ser humilde, porque uno tiene que saberse el mayor sirviendo al menor. Por eso Jesús es la mejor muestra del servicio. Pensemos cuando Él le lavó los pies a sus discípulos. Yo creo que ahí Él nos enseña que uno no es que sirve porque es útil para esa tarea o porque con esa tarea obtiene algún beneficio, sino que el que sirve está plenamente conectado con su propósito. El que sirve sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo creo que ahí hay una pregunta para nosotros. Y es que si estamos haciendo lo que se supone que tenemos que estar haciendo. Es más, yo la llevaría un poquito más allá. ¿Sabemos qué es lo que tenemos que estar haciendo? Porque si no lo sabemos es muy difícil que lo hagamos, ¿no? Ahora, qué interesante forma de continuar la semana, el poder responder a esas dos preguntas. Y quizás al responderla vamos a encontrar esa pasión que caracteriza a todos los que hacen cosas para Dios y cosas para los demás y encuentran en ese servicio el contexto para todo lo que viven en su día a día. En ese sentido, el servicio tiene que ser una causa de vida. Y como dice una canción de Alex Zurdo, si no vivo para servir, no sirvo para vivir.